Buenas tardes, soy Ricardo García Zaldívar, coordinador del Consejo Científico de Ataque España. Hoy es 3 de abril. Hace 6 años, el 3 de abril de 2016, 90 medios de comunicación en 70 países, bajo coordinación del International Consortium of Investigative Journalists, iniciaron la difusión masiva de los papeles de Panamá, filtración que contenía 11,5 millones de archivos que desvelaban la titularidad de 214.000 sociedades offshore. La repercusión mediática que tuvo la filtración fue enorme. Al conocerse que personas muy relevantes de la política y la cultura eran titulares de estas sociedades pantalla creadas para facilitar la elusión y la evasión fiscal. Por ejemplo, el primer ministro de Islandia, el señor Lausanne, tuvo que dimitir, al igual que nuestro ministro, el señor Soria. El escándalo afectó también a la Jet Society y a la monarquía mundial. Ese mismo año, en el Foro Social Mundial de 2016, celebrado en Montreal, se aprobó una declaración llamada Desarmar las finanzas y lograr la justicia fiscal, que incluía una llamada a realizar un Día Mundial de Acción contra los Paraísos Fiscales. Dado que estaba muy reciente la filtración de los Panama Papers, se decidió fijarlo en el 3 de abril para recordar cada año la dañina opacidad de las finanzas mundiales. Así que por 6º año consecutivo, las organizaciones y colectivos sociales españoles que nos coordinamos en la Plataforma por la Justicia Fiscal, queremos dotar de contenido a este Día Mundial de Acción contra las guaridas fiscales, que es como tenemos que empezar a llamar a estos paraísos fiscales para algunos, claro. Y para ello vamos a conversar un rato con Susana Ruiz, experta en justicia fiscal de Intermon Oxfam, con quien desde hace años compartimos esfuerzos en estos temas como activistas sociales que somos los dos. Hola, Susana. Hola, Ricardo. Un gusto estar aquí de nuevo contigo. Pues mira, hemos pensado mantener un formato de entrevista, ya que puede hacer más dinámica la conversación. Por tanto, a mí me toca preguntar y a ti responder. ¿De acuerdo? Perfecto. Pues vamos allá con las preguntas. A ver, prácticamente todo el mundo ha oído hablar de las guaridas fiscales, mal llamados paraísos, como hemos dicho, aunque muchos los asocian a islas tropicales muy lejanas de nosotros. En realidad están mucho más cercanos y son mucho más dañinos de lo que se piensa. Empiezo por preguntarte, ¿cómo podrías explicar a la gente de la calle en qué consisten y por qué podríamos vivir mucho mejor la inmensa mayoría de la población mundial si acabamos con ellos? Bueno, en realidad los paraísos fiscales, las guaridas fiscales son tóxicos, son territorios, jurisdicciones que tienen un papel muy dañino, muy perjudicial para el resto de países, pero que no se utilizan por una sola causa, sino que se utilizan o para facilitar la corrupción, para facilitar actividades criminales, para ocultar activos, es decir, utilizar esos territorios como refugio para esconder el patrimonio, la riqueza de una élite, o también como puente, como vehículo para reducir lo que le correspondería pagar a grandes fortunas, a grandes empresas. Es decir, esa parte de ilusión o de ilusión fiscal o de minimizar lo que corresponde a cada una de estas grandes empresas o grandes fortunas. Entonces, en realidad, por eso los paraísos fiscales, las guaridas fiscales tienen varios componentes. Por un lado, es ese lado de opacidad, son territorios que no dan fácilmente información sobre lo que pasa con sus residentes, con la localización de las cuentas que tienen allí, que no es fácil rastrear para las administraciones tributarias quiénes son esos titulares. Dos, son territorios que también tienen una baja o nula tributación. Es lo más fácil, lo que más entiende generalmente el conjunto de la ciudadanía. Son territorios que en algunos casos incluso pueden tener un 0% en el impuesto de sociedades o en otra tributación de rentas de capital o de grandes fortunas. Pero son territorios también que están facilitando, que están permitiendo que se constituyan esas sociedades pantalla, esas sociedades offshore, sin preguntar cuál es la actividad económica real que hay detrás de ellas. Entonces, lo que dan es muchas facilidades para atraer artificialmente
a esos actores exteriores que permiten crear esas sociedades pantalla, pero son un puro cascarón sin que haya una actividad económica real como debería suceder en cualquier otro país. Entonces, al final son una serie de territorios que combinan la falta de opacidad con la baja o nula tributación y con un montón de facilidades que se dan para la constitución de esas sociedades pantalla allí sin que haya una economía real detrás y que permiten generar como barreras, como limitaciones para que cualquier administración tributaria pueda realmente rastrear lo que está sucediendo. Pero, ¿quién se beneficia básicamente de estas guaridas financieras? ¿Quienes han conseguido reunir unos pequeños ahorros o las grandes empresas y fortunas que son las únicas en el fondo capaces de aplicar una compleja ingeniería fiscal? En realidad, quienes se benefician son o muy grandes empresas o muy grandes fortunas, porque tiene que compensarte el esfuerzo que tienes que estar realizando para poder, el coste que supone la utilización de despachos de abogados, de intermediarios, para construir filtros cada vez más sofisticados que permitan que tenga sentido la utilización de esas estructuras opacas. Entonces, en realidad, lo que está claro es que la mayor parte de los usuarios de estos territorios tiene que ver con esas grandes fortunas o grandes corporaciones. El Fondo Monetario Internacional calcula que la mitad de la inversión internacional prácticamente que se canaliza está utilizando estos territorios en lo que ellos llaman inversión fantasma, es decir, son grandes inversiones canalizadas a través de estos territorios, y economistas tan conocidos como Gabriel Zucman lo que calculan es que la propensión a utilizar estos territorios se localiza en el 0,01% más rico de cualquier país. Es decir, que está muy lejos de ser el ciudadano corriente y es una élite económica o empresarial de los distintos países los que tienen tendencia a recurrir a estas estructuras de una forma más frecuente. ¿Y qué pasa con la población que reside en estos territorios? ¿Hasta qué punto resultan beneficiadas esta población? Bueno, los paraísos fiscales, las guaridas fiscales, no son buenos para el conjunto de la ciudadanía. En general, están creando una especie de doble economía en la mayor parte de los países. Lo que hacen es crear como una economía artificial al servicio de unos pocos, pero que no va contagiando en el sentido positivo al resto de la ciudadanía, porque no está generando recursos, es decir, ni siquiera está generando inversión social en el conjunto de los países. Tenemos algunos de los países más desiguales del planeta, por ejemplo Panamá, son algunos de estas guaridas fiscales que no están, es decir, que crean como esas burbujas para una élite, pero que no benefician al conjunto de la ciudadanía. De hecho, tenemos que pensar que están generando esa industria, pero es una industria muy localizada en una parte muy minoritaria de la sociedad que no se corresponde con el conjunto de las actividades del país o del territorio. Y cuando un país decide no recaudar impuestos para financiar sus estructuras, sus políticas públicas, lo que está haciendo es aislar a una parte más importante o más vulnerable de la sociedad del acceso a servicios públicos que le permitirían generar un avance en las condiciones más dignas. Entonces, lo que están es generando muchas veces una sociedad a dos velocidades, porque esta industria solamente está enriqueciendo a una parte muy minoritaria de la sociedad, pero que no es el conjunto de la ciudadanía. De hecho, en algunos momentos, cuando se hablaban de cómo erradicar el funcionamiento de estas guaridas fiscales, se planteaba incluso la necesidad de crear como una economía de transición para que la mayor parte de la población de estos países no se encuentre tampoco sin las condiciones de vida necesarias y no se encuentre empobrecida de una forma también muy radical en el momento en el que se estén generando condiciones diferentes de funcionamiento. Así que tenemos que pensar que los paraísos fiscales o las guaridas fiscales son en realidad un funcionamiento que solo beneficia a una élite de estos territorios. De acuerdo, lo has dejado muy, muy claro. Por desgracia, sí. De forma, a ver, seguimos. De forma intuitiva, la gente entiende muy bien que los ricos esconden su riqueza en estas guaridas fiscales para no pagar impuestos, evidentemente. Pero la opacidad fiscal tiene muchas más consecuencias sociales negativas, como por ejemplo las grandes estafas empresariales. Yo recuerdo el caso de Enron, que es paradigmático, ¿no? O sea, recordemos que los gestores de esta empresa
que acabó quebrando y sus CEOs en la cárcel, utilizaban de forma descarada estas guaridas fiscales para ocultar sus pérdidas y engañar a los accionistas de manera que siguieran comprando acciones que en realidad no valían, eran basura, ¿no? ¿Nos puedes hablar un poco de estas otras consecuencias que implican la opacidad fiscal? Bueno, el caso de Enron es muy paradigmático porque tenía como 900 filiales en el exterior y casi todas, más de 800, eran en guaridas fiscales, sobre todo en las Islas Caimán. Entonces, lo que han hecho, lo que han ido haciendo este tipo de sociedades es crear una estructura, un funcionamiento artificial, es decir, desvían beneficios de su actividad hacia esos paraísos, hacia esos territorios donde declaran los beneficios y son beneficios que desaparecen de los países donde tienen una actividad económica real. Y eso es lo que hemos visto que ha ido creándose, esas estructuras artificiales son las que se han ido creando en la mayor parte de grandes corporaciones y en muchos países. En el caso de Enron, lo que supones además es que generas es decir, estás escondiendo incluso las razones que llevaron luego a la bancarrota de la empresa. Había una estafa realmente detrás de del funcionamiento de esta sociedad. Pero lo vemos en muchas otras empresas, algunas de las empresas de comida rápida que tanto conocemos, crean estructuras donde localizan, por ejemplo, sobre todo sus marcas, sus patentes, sus intangibles, el funcionamiento de sus franquicias en esos territorios, y lo que hacen es que automáticamente por cada hamburguesa que comemos, por cada camiseta que compramos, hay un porcentaje que se va hacia esos territorios. Es decir, en vez de estar tributando en el país en el que se come la hamburguesa o se compra la camiseta, hay un porcentaje que sale automáticamente como un coste fuera del territorio y se va hacia estas guaridas fiscales. Entonces, lo que haces es crear una estructura donde, por un lado, tienes la actividad económica real, y por otra, artificialmente, estás localizando beneficios que tienen un nivel de tributación muchísimo más bajo, pero que permite un rendimiento mucho más alto solamente a los grandes accionistas, a los grandes inversores de esas empresas. Entonces, separas lo que es la actividad económica real de lo que es una actividad artificial que genera un trastoque realmente para las finanzas públicas de la mayor parte de los países, pero que se aleja de la realidad de lo que entiende el conjunto de la ciudadanía. La opacidad es realmente dañina. Pero a propósito de opacidad, las sanciones a Rusia con motivo de la guerra de Ucrania en realidad se basan en congelación de los bienes de personas y entidades que apoyan la invasión, así como una lista negra de oligarcas y colaboradores de Putin, ¿no? Ahora, si tenemos en cuenta que la concentración de la riqueza en Rusia, el 0,001 tiene más del 99,8%, esta élite mantiene su capital fuera de Rusia en paraísos fiscales, ¿qué eficacia pueden tener estas sanciones? En realidad, la invasión de Ucrania por Rusia lo que ha puesto de manifiesto, lo que ha activado con estas sanciones que se han intentado poner en marcha para paralizar un poco la economía de Rusia, es que hay una connivencia de muchas de las economías internacionales que han ido permitiendo que esos oligarcas o esas grandes fortunas utilicen esos territorios, muchos de ellos europeos, para localizar bienes, sociedades, activos de todo tipo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú quieres poner en marcha esas sanciones, identificar a quiénes son los propietarios. Si podemos ver un yate anclado en el puerto de Barcelona, por ejemplo, o un inmueble en el centro de Londres, pero detrás de ese inmueble, detrás de ese yate, pueden estar no directamente el propietario que conocemos, al que identificamos como el propietario del bien, sino que puede haber una serie muy larga de sociedades pantalla, es decir, que lo que crean son barreras que hacen que sea muy difícil identificar quién es el beneficiario, el titular real de ese activo, y que hacen que sea muy difícil de rastrear, porque muchas veces además se van creando en las Islas Caimán, en Chipre, en Malta, en otros territorios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando tú quieres activar esas sanciones, significaría que la administración tributaria tendría que identificar
a la empresa que realmente está detrás del activo. Y eso supone un nivel de colaboración entre las distintas administraciones tributarias que en estos momentos no es nada fácil, porque no ha habido la voluntad anteriormente de poner en marcha de una forma ágil la identificación de esos bienes, de los titulares reales y últimos de todas estas propiedades, ni la colaboración suficiente como para que ese procedimiento sea mucho más automático. Entonces, una cosa es tener la idea de congelar esos activos, que muchas veces se sabe se intuye quiénes son, y otra cosa es que tengas los instrumentos legales para poder hacerlo de una forma rápida. Entonces, es un caso muy paradigmático en el caso de Rusia, además, donde el 60%, el equivalente al 60% del Producto Interior Bruto del país está fuera del territorio, donde poder congelar esos activos de forma rápida requeriría de poder identificar cuáles son esas sociedades. El no haber hecho ese trabajo anteriormente, el no poder contar con la colaboración de esos territorios o el no haber forzado esos territorios a estar en listas negras efectivas, lo que hace es que sea muy difícil en estos momentos que esas medidas, esas sanciones puedan estar funcionando de manera efectiva. Incluso en el caso de Suiza, que ha hablado por primera vez, estaría dispuesta a levantar el secreto bancario para identificar estos activos de las cuentas en sus bancos, está encontrando muchísimas dificultades y prácticamente no ha podido identificar más de un 3% de esos activos. Así que, en realidad, la falta de voluntad anterior de la mayor parte de los países europeos y la comunidad internacional está dificultando la puesta en marcha o la eficacia de estas medidas de sanciones o de congelación de activos de oligarcas rusos o de cualquier otro en un momento como este. Estamos pagando el coste de la inacción anterior. Qué importante es esto que dices. Vamos ahora a otro bloque de preguntas centrado más en cómo y cuánto se utilizan estas guaridas fiscales, ¿no? Porque después de 6 años que aparecieron los papeles de Panamá, y gracias en principio a ellos, yo creo que la ciudadanía cada vez escucha más hablar de evasión y de elusión fiscal, ¿no? Aunque a veces yo creo que no tiene clara cuál es la diferencia, ni lo que se esconde detrás de ese concepto que se utiliza tanto en los medios financieros, que es el de optimización fiscal, ¿no? Acláranos un poco esto. Bueno, la optimización fiscal es la planificación que una empresa hace de lo que le corresponde pagar en cada uno de los territorios en los que está operando, en los que tiene una presencia económica. Es decir, esto que tiene todo el sentido del mundo, porque es lo que supondría que una empresa entienda cuándo le corresponden esos pagos y en qué medida. En realidad hay un trasfondo que tiene más que ver con la ingeniería fiscal, es decir, con la intención de utilizar cada resquicio de los sistemas fiscales entre los distintos países para pagar lo menos posible. Es decir, lejos de planificar, es decir, en realidad es una planificación para pagar lo menos posible. Y para eso no se crean estructuras corporativas que solamente tengan que ver con la economía real, es decir, con dónde vas a producir, con dónde vas a comercializar, con qué quieres hacer con tu actividad económica, sino que tú creas estructuras empresariales, sociedades que sirvan para desfiscalizar parte de la actividad que está realizando. Lo que quiere decir es que una empresa minera que está operando en Perú no lo hace directamente desde Suiza, donde tiene la matriz, sino que lo hace a lo mejor desde una sociedad en las Islas Bermudas, porque el intercambio de información o los tratados fiscales que existen entre Perú y las Islas Bermudas lo que hacen es que sea prácticamente imposible el poder controlar la salida de los beneficios de la minera de Perú hacia las Islas Bermudas. Es decir, que ficticiamente lo que estamos creando es una estructura corporativa que no tiene que ver nada con esa organización lineal y ordenada de dónde se está realizando la actividad económica, sino con la planificación de estructuras, de sociedades que permiten utilizar las ventajas fiscales de cada uno de esos países. Y así lo que estás haciendo es que la minera se endeude a través de las Islas Bermudas en vez de endeudarse dentro del país donde está operando, que se estén registrando las patentes y las marcas de cualquiera de esas empresas de las que hablábamos antes o de muchas de las grandes plataformas digitales
en un país como Holanda o con Luxemburgo, con una fiscalidad extremadamente ventajosa para el tratamiento de todos estos, ingresos generados por las marcas, por las patentes, por los intangibles, o que estés buscando decir, realmente cómo crear esa cadena de funcionamiento empresarial para pagar lo menos posible. Entonces, la planificación, lejos de ser solamente una respuesta ordenada al funcionamiento de la empresa, se convierte en una intencionalidad de creación de estructuras para pagar lo menos posible, aprovechándose de las ventajas de algunos territorios, de algunas jurisdicciones y de los desajustes o de la falta de coordinación entre algunos países y entre algunas administraciones tributarias. Que pensar que todo esto tiene mucho que ver con la intencionalidad de crear esas estructuras para pagar lo menos posible. Y esa es la razón que hay detrás realmente de lo que se conoce como planificación, como si fuera solamente una respuesta sencilla y ordenada al funcionamiento de la empresa. No, es una intencionalidad, una minimización de la que corresponde pagar a cada una de estas empresas. Claro, porque es que lo que mucha gente no conoce es la infinidad de trucos de los que se valen, digamos, o sea, todas estas estructuras de las que tú hablas para no pagar lo que debieran, ¿no? O sea, por ejemplo, desde el principio hemos hablado del concepto offshore, que por cierto, hasta hace 6 años era una palabra no utilizada y ahora la utiliza todo el mundo. O las transferencias de precios que, digamos, o sea, durante tanto tiempo se ha reivindicado que eso era un timo, una forma de estafarnos, o algo que ni tan siquiera hemos traducido, ¿no? Como el tax rolling, o sea, que surgió a través con la filtración del LuxLeaks. Sí. En fin, todo esto realmente la pregunta es un poquito, esto va cambiando, es decir, a medida que vamos avanzando, se van inventando cosas nuevas, ¿no? Sí, de hecho, las filtraciones como los Panama Papers, como los Pandora más recientemente, como OpenLux también, y hay que pensar que en apenas un año hemos tenido 3 filtraciones, los Pandora, OpenLux y Swiss Secrets, 3 filtraciones de distinta escala, de distinto perfil en apenas un año, lo cual demuestra que es realmente una industria la que hay detrás con utilización y aprovechamientos muy, muy diferentes. Pero sí, lo que demuestra también es que cada vez que hay un avance en la agenda internacional, en la agenda reguladora o en las agendas nacionales, esas agendas no son suficientes, siempre dejan resquicios, agujeros, coladeros por las que se pueden seguir fugando o que se pueden seguir beneficiando de determinadas grandes fortunas y de determinadas empresas, y hay una intencionalidad detrás y una serie de intermediarios financieros que facilitan el decir, bueno, si hemos cerrado este agujero, lo que vamos a hacer es trasladar esos activos muy rápidamente o ese funcionamiento hacia otras jurisdicciones. Por eso es muy importante hablar de ese funcionamiento de las autoridades fiscales como una industria que está al servicio de una intención que es la de pagar siempre lo menos posible. El caso que tú mencionabas de los tax ruling, esto todavía tenía una dimensión peor porque era un acuerdo entre un gobierno, el de Luxemburgo, con una serie de empresas. En aquel momento aparecieron 350 empresas en el caso de Luxemburgo, de acuerdos con el gobierno, a las que concedía un tratamiento diferente al de cualquier otra empresa, es decir, firmaban un acuerdo, un convenio con el gobierno para no tener un tratamiento al que estuviera sujeta cualquier otra empresa que estuviera en el país. Pero es el mismo caso que tuvo el Apple con el gobierno de Irlanda. Es decir, son acuerdos, es decir, al margen de que sean territorios, en el caso de Irlanda, con una fiscalidad muy ventajosa para atraer esa inversión extranjera, además de eso, por encima de ese tratamiento ya preferente que tiene el país, lo que hace esa empresa, esa mega empresa, es firmar un acuerdo preferencial con un gobierno que lo que hace es rebajar aún más esas condiciones. Entonces, todas estas connivencias entre gobiernos, entre grandes empresas, entre grandes fortunas, lo que han ido es buscar siempre cuál era el tratamiento más preferente. Entonces, las agendas políticas, la legislación o los legisladores siempre van por detrás, pero esto da un poco la sensación de que es inevitable. Lo que demuestra es que es un esfuerzo constante que necesita de una voluntad política férrea y de un control
muy importante para seguir siempre identificando proactivamente cómo son las prácticas que están siendo utilizadas por unos y por otros, qué territorios son los que suponen más riesgo, cómo se han ido evolucionando esas prácticas, si ahora estamos utilizando los precios de transferencia de una determinada manera, cómo podemos ir modificando la legislación para al menos esas prácticas poderlas tener controladas y cerradas. Y cada vez hay herramientas tecnológicas que permitirían a las administraciones tributarias poder trabajar de una forma más proactiva para identificar esos riesgos y anticiparse al funcionamiento. Pero, bueno, por alguna razón, en realidad los legisladores siempre van muy por detrás de la sofisticación de los intermediarios financieros y, por tanto, de los intereses que tienen grandes empresas y grandes fortunas. Claro, en realidad, por ejemplo, Andorra, Gibraltar, nadie discute que son guaridas fiscales genuinas, ¿no? Pero ¿hasta qué punto Madrid no es también lo que podríamos calificar o considerar un paraíso fiscal, ¿no? Porque en realidad aquí están asentadas, digamos, o sea, la mayoría de las sedes de las empresas del IBEX, ¿no? De las 33 empresas del IBEX, y prácticamente el 90% de ellas utilizan sociedades offshore, ¿no? Lo cual nos lleva a hablar un poco de la consideración de un país como paraíso fiscal. Evidentemente, en cada país tiene su legislación y en España, bueno, pues concretamente la legislación dice que los territorios y países que firmen un convenio para evitar la doble imposición no serán considerados paraíso fiscal. Luego resulta que una vez que salió esto, inmediatamente Andorra, Bahrein, Chipre, Hong Kong, Panamá, Singapur empezaron a firmar este tipo de acuerdos de doble imposición. En realidad, ello no quita, eso nos lleva al tema de las listas de paraísos fiscales. En la plataforma por la justicia fiscal, por ejemplo, hemos dicho muchas veces la importancia que tendría disponer de unas listas, digamos, o sea, que reflejaran realmente si el país no coopera, si el país mantiene el secreto bancario, mantiene la opacidad. ¿Hasta qué punto realmente las listas son importantes? Bueno, las listas son importantes porque permiten un mayor control, mayor rigurosidad en el seguimiento, en el rastreo que hacen las administraciones tributarias de la utilización de esos territorios y porque permitirían también poner sanciones y bloqueos. Mientras no haya listas, es muy difícil poder aplicar sanciones que sean realmente efectivas o es mucho más difícil poner en marcha mecanismos de control. ¿Qué es lo que sucede? Es que la mayor parte de estas listas están respondiendo también a intereses comerciales o intereses políticos de los distintos países en vez de responder a un interés genuino de poner coto a las prácticas de evasión o de elusión fiscal. Entonces, uno de los elementos importantes a la hora de identificar el funcionamiento de estas guaridas fiscales es entender que el principio de la competencia fiscal también es un elemento fundamental. Es decir, cuando hablamos al principio de cómo identificar esos territorios, no es solamente de la opacidad, de que no sea posible tener información sobre lo que hacen en esos territorios o el de la baja o de una tributación, sino también el que exista un funcionamiento de competencia desleal entre distintos territorios. Entonces, si aplicamos ese principio, en el caso de Madrid, por ejemplo, que aplica una exención del 100%, una bonificación del 100% en el funcionamiento en la aplicación del impuesto al patrimonio, es un tratamiento, cuando menos, que refleja una competencia muy agresiva frente al resto de comunidades autónomas en el territorio español, lo cual ya demuestra que no estamos, es decir, que hay un doble rasero a la hora de identificar lo que es la competencia fiscal fuera del territorio español frente a la que sucede dentro del territorio. Pero es el mismo principio, lo que estamos buscando son reglas del juego que sean coherentes y consecuentes para el conjunto de los actores, sean comunidades autónomas, sean ciudadanos o sean distintos territorios. Entonces, el principio de esta competencia fiscal, de esta agresividad entre los distintos territorios es muy importante. Y es lo que llevó en parte a la reforma que se estuvo liderando desde la OCDE y el G20, donde el objetivo fundamental, había dos objetivos fundamentales. Uno,
era rediseñar el sistema tributario internacional para evitar esta carrera a la baja y la competencia fiscal que se había ido produciendo en las últimas décadas, y segundo es evitar el traslado artificial de beneficios hacia paraísos fiscales. Entonces, bueno, y por este mismo principio tenemos que plantearnos que no puede haber un entendimiento diferente de ese funcionamiento fuera de nuestro territorio que dentro, y por lo tanto habría que considerar la lucha, la armonización de las prácticas fiscales en el conjunto del territorio. Y para eso también necesitamos una buena definición de lo que son las listas y un buen funcionamiento. O sea, si en la ley del fraude en España se planteó que uno de los objetivos el año pasado, cuando se aprobó, era la revisión y la activación de la ley de la lista de paraísos fiscales en el caso de España, lo que necesitamos es que esa lista se actualice, es decir, que respondan al principio de funcionamiento de la ley que se aprobó. Si ahí por primera vez se plantea que el criterio de la opacidad, de la falta de transparencia, de la existencia de un tratado no es un elemento suficiente, sino que hay que incorporar el criterio de la baja o nula tributación, pues incorporémoslo. Sí, ¿pero qué es baja tributación? Porque nula, sí lo sabemos, es un 0%, pero hay 10 territorios en el planeta que todavía tienen un impuesto de sociedades al 0%. Si automáticamente estuviéramos ya incorporando esos territorios a la lista de paraísos fiscales en España, cambiaría de forma muy importante. Pero hay 25 países en el mundo que tienen un impuesto de sociedades del 15% o por debajo del 15%. Y ese 15%, recordémoslo, que es lo que se ha considerado, se ha acordado como el mínimo de tributación empresarial a nivel internacional. Es decir, que si ya consideramos estos 35 territorios, tendríamos una lista española que incorporaría no solamente aquellos países con los que España tiene o no intercambio de información, sino aquellos que realmente tienen una tributación baja. Es lo que sucede, que en esos 35 tendríamos también algunos de los europeos, como Irlanda, por ejemplo, Omán o Chipre. España está lista para incorporar o preparada para incorporar en su lista de paraísos fiscales a territorios que están en el corazón de Europa, a sus vecinos europeos. Bueno, pues es una cuestión, es una decisión política, y esto es lo que cuenta. Es decir, si realmente queremos construir un modelo de cooperación europea basada en la existencia de competencia fiscal, de agresividad fiscal entre los distintos territorios, o si queremos plantearlo en función de aquellos países que roban en realidad o que se llevan parte de nuestras bases tributarias. Clarito, clarito. Lo que hace falta es que efectivamente, a ver si esto contribuye un poco a que cada vez más ciudadanos se dan cuenta de que efectivamente, de que nos están robando. Vamos a entrar en el último bloque, ¿no? O sea, y es el que se pregunta un poco si hay avances en la lucha contra estas guaridas fiscales, tanto en la UE como en el mundo, ¿no? Por ejemplo, en 2011, la Unión Europea propuso que cada empresa multinacional fuese una unidad fiscal, algo que se llevaba reivindicando durante toda la década anterior y que además reflejase su actividad en todos los estados en los que operase, ¿no? Tributando de forma equitativa en cada uno de ellos. Y en 2016 la Comisión Europea propuso para las multinacionales que operan en la UE establecer la obligación de realizar informes país por país. Esto último ya se aplica actualmente a los bancos europeos, pero ¿cuánto queda por recorrer para hacer efectiva totalmente esta propuesta? Bueno, de hecho, hace unos meses se aprobó la modificación de esta propuesta para extenderlo a otros sectores que no fueran solamente el sector financiero, solo que aquí hay una trampa. Es decir, que en realidad, es decir, lo que planteaba con este reporte país por país, al que los bancos ya están respondiendo, es algo tan sencillo como tener un mapa, una imagen que refleje todas las jurisdicciones en las que la empresa está operando, su nivel de actividad, su nivel de beneficios, el número de trabajadores que tiene y los activos. ¿Por qué? Pues porque cuando tienes, por ejemplo, en el caso de algunas empresas españolas, lo que estamos viendo es que el beneficio por trabajador que están declarando en las Islas Caimán es muchísimo más elevado del beneficio por trabajador que están declarando en un país como Colombia, que es un socio comercial importante para España. Lo que demuestra es que hay un desvío, una utilización de territorios como las Islas Caimán que no se acopla a la realidad de las actividades comerciales con sustancia, con economía real.
Entonces, lo que este reporte, es decir, simplemente es una tabla en la que tú ves una correlación, si se corresponde la actividad con el número de trabajadores, con los activos que tienen y con los impuestos que pagan. Es decir, cuando tienes muchos beneficios y pagas muy pocos impuestos y no tienes ningún trabajador localizado en ese territorio, es que obviamente es una sociedad instrumental para minimizar el pago de impuestos. Bueno, pues este reporte lo que nos permite es tener esta información y eso es lo que nos permite también que la agencia tributaria nos esté contando que hay un volumen importante de empresas, en el caso español, que están pagando menos de un 1% de tipo efectivo, menos de un 0,5% en realidad de tipo efectivo sobre sus beneficios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que para eso tienes que tener todos los territorios, todos los países en los que están operando. Y para la Unión Europea esta información era excesiva y decidió que solamente era obligado publicar la información de la presencia de los beneficios, esta foto de los territorios dentro del conjunto de la Unión Europea, pero no fuera. Es decir, ahora podemos saber qué es lo que estarán tributando en Irlanda o cuántos beneficios están declarando en Irlanda, pero no vamos a saber si están utilizando las Islas Caimán para desviar, o Singapur, que es uno de los territorios fiscalmente más agresivos, para desviar esos beneficios. Pero la Unión Europea va dando siempre pasitos, pero siempre son pasitos de tortuga, es decir, avanzamos, pero no del todo como para tener un instrumento que nos permita ese análisis de riesgo de forma completa. Claro, siempre lo que decimos, es un paso en la buena dirección, pero es un pasito, pero muy corto, muy corto. Luego parece que nos estamos quejando siempre, pero es que nos dan muchos motivos. Es que nos dan motivos, efectivamente. Otra cosa, acabar con el secreto bancario y establecer el intercambio automático de información bancaria es un objetivo, bueno, perseguido desde hace muchísimo tiempo por quienes exigimos justicia fiscal, ¿no? Pero hay que reconocer que ha habido muy pocos avances, ¿no? O sea, ha habido, es verdad. Sí. Por ejemplo, o sea, el FATCA, el Foreign Account Tax Compliance Act, o la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras de los Estados Unidos, en 2010 sacó una normativa y obligó a la banca internacional a facilitar a la Hacienda USA todo lo que contenía, o sea, todo lo que tenía que ver con las cuentas en extranjeros estadounidenses. También es verdad que la UE ha conseguido compromisos con Suiza y con Luxemburgo para ir progresivamente eliminando el secreto bancario. ¿Cómo es posible avanzar más rápido? Y es posible, ¿lo ves? Y forzar a la comunidad internacional, por ejemplo, algo que cada vez se está hablando más, que es la creación de un catastro mundial de riqueza financiera con el que poder conocer los verdaderos titulares de estas empresas offshore. En realidad hay mucha hipocresía también, como tú dices, en todo este funcionamiento, porque es verdad que fue Estados Unidos quien forzó este modelo de FATCA, de intercambio automático de información, pero Estados Unidos lo forzaba para recibir esa información, no para dar información de forma automática con todos los países del planeta. Lo que quería era, sobre todo, tener mucha información de los residentes norteamericanos en las cuentas en exterior. En aquel momento era el caso de las cuentas suizas. Entonces, este movimiento provocó que el resto de países se pusieran de acuerdo para avanzar en una cosa que se llama el CRS, el Common Reporting Standard, es decir, reportar de forma armonizada la información fiscal entre distintos territorios para poder tener todos los datos entre las administraciones tributarias. Es decir, que España pueda recibir, en este momento recibe de unos casi 85 países, me parece, información de todos los residentes españoles en esos territorios de forma automática. Entonces, esto permite un cruce de información enorme que permite identificar mucho más ágilmente y más proactivamente toda esa información. Pero ¿qué es lo que sucede? Estados Unidos no la ha firmado. Estados Unidos solo hace bilateralmente con los países con los que quiere tener acceso a esa información y sobre el tipo de información que quiere. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que eso ha generado un desplazamiento también de grandes fortunas o de determinadas empresas o de determinadas sociedades offshore hacia Estados Unidos y, en el caso de Estados Unidos, una nueva industrialización, si quieres, de algunos estados dentro de Estados Unidos que han ido generando como un nuevo modelo de funcionamiento para atraer determinadas capitales. Y eso es una de las cosas que más
más curiosamente ha aparecido en el caso de los Pandora Papers, el último de estos grandes escándalos hace unos meses, donde veíamos cómo Dakota del Sur, por ejemplo, Nevada, Alaska incluso, o Delaware, eran territorios dentro de Estados Unidos que se habían ido profesionalizando para blindar, para crear una especie de bunkerización de los activos que traían, sobre todo los fideicomisos, para que fuera prácticamente imposible quiénes son los titulares, los que están detrás de esos fideicomisos que se están registrando en esos territorios, o incluso para forzar a la administración de Dakota del Sur, por ejemplo, que es uno de los más especializados, a que dé información sobre quiénes son los que constituyen esos fideicomisos. Entonces, el hecho de que haya un avance internacional es algo que nos tiene que alegrar, porque permite poder cruzar muchísima más información, pero al mismo tiempo se va desplazando un funcionamiento de esas grandes fortunas a la utilización de territorios como el de Estados Unidos, donde algunos estados han ido creando un doble rasero, es decir, protegiendo muchísimo más esa industria para las grandes fortunas, que permite pagar lo menos posible y proteger esos activos. Y luego, por otro lado, nos sigue quedando un vacío importante en cómo podríamos generar una información muchísimo más ágil sobre los titulares reales y últimos de todos estos activos. Entonces, lo que tú planteabas, esta idea del cadastro general, internacional, global de activos, es algo muy sencillo, como poder tener centralizado o coordinado entre las distintas administraciones de los distintos países la información de quiénes son los propietarios de todos los bienes, ya sean activos financieros, ya sean activos, los inmuebles, es decir, los yates, es decir, los grandes activos, que podamos tener identificados, no cuál es la sociedad pantalla que las ha registrado en ese territorio, sino quién es el beneficiario real y último que está detrás de cada una de las sociedades pantalla que hay detrás. Entonces, esto permitiría identificar de una forma mucho más ágil todos los activos globales, esa riqueza offshore que está en los distintos países, que de poco le sirve a España que tú puedas saber quién está detrás de ese megayate, si detrás de ese megayate está una sociedad pantalla en una guarida fiscal a la que difícilmente la agencia tributaria le puede pedir ningún tipo de cuentas o puede rastrear cómo está funcionando. Entonces necesitamos centralizar, crear un registro, un cadastro mundial que permita identificar todos esos activos globales de una forma coordinada, para saber quién es el titular final, real y último, y que después cada una de las administraciones tributarias pueda, por un lado, identificar esa riqueza fuera de su territorio, pero también poder grabarla de una forma más efectiva. Me estaba sonriendo cuando estaba escuchando, porque claro, evidentemente nos enfrentamos con unos poderes tan potentes que esto que estamos diciendo a muchos le puede hacer hasta gracia, ¿no? O sea, es decir, pero estos son unos ilusos, ¿cómo? Pero en realidad los pasos que se van dando, y sobre todo, una cosa muy importante, lo que acabas de explicar, identifica banderas, identifica objetivos, ¿no? Y qué importante es para la ciudadanía y para los activistas en general tener un poco estos objetivos claros: eliminación del secreto bancario, la información automatizada, en fin, todo esto que hemos hablado en las listas de paraísos fiscales. Bueno, vamos a ir terminando, y yo quiero terminar un poco con un tema que también se ha hablado, a veces menos de lo que se necesitaría, ¿no? Porque la verdad es que una gran parte de lo que conocemos sobre el fraude fiscal ha sido a través de lo que llamaríamos filtradores. O sea, es que no nos ponemos casi ni de acuerdo con el nombre, el whistleblower, ¿no? O sea, a los Panama Papers le siguieron los Pandora Papers y luego los Open, como acaba de decir. Y puede que además el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación nos sorprenda dentro de poco con otra nueva y valiente filtración. Pero es que ya en 2016 el Consejo de Europa dejó claro que revelar delitos fiscales implicaba atentar contra un bien superior, el del secreto corporativo. Por ello, mientras los filtradores sigan sin estar protegidos por la legislación, la información filtrada seguirá siendo mucho menor de lo que necesitamos. No recordemos a Antoine del Tour, ¿no? O sea, el empleado de PwC que fue llevado a juicio por revelar secretos profesionales en relación al tax ruling, las reglas fiscales de Luxemburgo, ¿no? Y tantos casos Pero
¿Se ha producido algún avance en la aprobación de leyes en países de nuestro entorno que protejan a estos filtradores? España vamos realmente muy atrasados en este tema, ¿no? ¿Cómo Sí, lo de ves? hecho, en realidad, la realidad es que los avances que se han producido en cambios legislativos tienen que ver con la presión mediática que se ha logrado gracias a las grandes filtraciones y el trabajo de la sociedad civil, reconocido por la mayor parte de los organismos internacionales, la Comisión Europea y todo. Pero no es decir, esto requiere también tener acceso a esa información y como es una información confidencial o muy protegida en muchos casos, solo ha sido posible gracias al trabajo de los periodistas de investigación que se han jugado en muchos casos su libertad para poder contar las historias que hay detrás. Entonces, la Comisión Europea aprobó una directiva europea de protección de estos denunciantes que tiene ahora, que creo que se formó en el año 2019 y que tenía que ser trasladada a legislación nacional del resto de países miembros. España es uno de los países que va retrasado en la aplicación, en la transposición de esta directiva y que todavía no la ha conseguido convertir en una legislación nacional. Creo que en estos momentos solo hay 8 países de la Unión Europea que ya han cumplido con los trámites. Y en el caso de España, que todos han iniciado los trámites salvo Hungría. Hungría ni siquiera ha empezado el trámite de transposición. Ya sabes que en estos temas de protección de los denunciantes, de la sociedad civil y todo, en el caso de Hungría vamos un poco por libre. En el resto de países, 8 de los Estados miembros, hay 8 que ya lo han logrado transponer a legislación nacional y en el caso de España, como muchos otros, vamos por detrás. Lo que significa que en estos momentos no tenemos un nivel, una legislación que esté realmente protegiendo a cualquiera de los denunciantes, no solamente en temas fiscales, sino en muchas otras cuestiones que serían vitales para poder conseguir que se rompan con las barreras políticas que permitan determinados avances. Así que es una de las cuestiones fundamentales, no solamente para animar a otros denunciantes a que hagan esa información disponible, sino porque es una cuestión fundamental. Es decir, si no se ha avanzado por la falta de voluntad política, solo se ha conseguido avanzar por la voluntad de determinadas personas de poner su libertad un poco al servicio de causas, de cambios profundos. Es fundamental que ellos al menos sean protegidos, que sería una total inconsistencia que quienes cometen esos delitos o quienes están abusando de los límites del sistema puedan estar campando a sus anchas, mientras que quienes han puesto esa información al servicio del conjunto de la ciudadanía y de los cambios legislativos que luego han seguido tengan que estar poniendo en riesgo su libertad. Así que es una de las prioridades en el caso de la agenda española también y que deberíamos estar acelerando ya para que sea una realidad cuanto antes mejor. La presión social, qué importante es y Siempre. como lo sabemos, o sea, es algo que lo íbamos repitiendo muchísimo. Bueno, pues hemos llegado casi al final, la verdad es que ha sido un abuso porque esto no ha sido una conversación, esto ha sido un asalto, es decir, en fin, Pero nos encantan estos asaltos. me ha tocado la mejor parte, pero a ti es que, bueno, pero de todas maneras, esto yo creo que queda y puede ser muy utilizado porque es información. Es información y, bueno, pues sí, no sé, si quieres concluir con algo que de esas cosas que como... Sí, yo creo que es importante que nos quedemos con la sensación de que sí hay avances y que ha habido cambios legislativos y que ha habido mejoras, que nunca son suficientes porque es verdad que parece que se cierra, se tapona un agujero y se abre otro, pero sin el papel de la sociedad civil, sin la presión de la sociedad, del conjunto de la ciudadanía, estos cambios legislativos ni siquiera se hubiesen podido dar. Y por eso tenemos que hay que reconocer que la presión ciudadana es lo que ha permitido a la mayor parte de los cambios. La presión ciudadana, aquí incluyo, es decir, y pongo por delante incluso el papel de los periodistas de investigación, que es lo que ha permitido que nadie pueda hacer la vista gorda sobre la realidad de estas prácticas, de esta industria de la que estábamos hablando. Ya no hay nadie que lo pueda discutir, tenemos que estar planteando cuáles son las medidas o cómo avanzar, pero es indiscutible que esta es una realidad, es indiscutible que esta es una industria con una intencionalidad y que hasta ahora ha sido posible mover estos cambios gracias al papel y a la presión del conjunto de muchísimas personas que han estado demandando muchísima más justicia fiscal, que es la base para construir una sociedad en conjunto más justa. Qué razón tienes. La verdad es que, fíjate, hace 6 años, cuando
un ministro del Estado español tuvo que dimitir por disponer de sociedades offshore, que no es delito, hay que decirlo. O sea, tener una sociedad offshore no es delito. Sin embargo, la presión social y lo que salía de, digamos, estas filtraciones, que es la forma, digamos, de las más valientes, además de presión social, pues nos revela que efectivamente tenemos más fuerza de la que a veces nos pensamos, ¿no? Pues recordémosla. Pero bueno, hay que terminar de forma optimista. La verdad es que, bueno, es 3 de abril, por eso, digamos, hemos centrado un poco en un día. Yo recuerdo cuando lo llevamos al Foro Social Mundial de Montreal, ¿no? Y planteamos el tema de... Había más un compañero de ataque que llevaba como 10 años diciendo que había que conseguir fijar un día, porque esto de los días al final tal... Y efectivamente, es importante. Pues el año que viene, el 3 de abril del 2023, volveremos a estar con algún tipo de acción, con algún tipo de acto para decir lo que llevamos diciendo mucho tiempo. En la plataforma de la justicia fiscal, en las organizaciones que formamos parte, y ya está, hasta aquí. Agradecerte muchísimo la intervención y el que te hayas prestado a esta entrevista, y aquí terminamos. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Gracias, Ricardo. Y venga. hasta luego. Hasta luego. Chao.